Todos sabemos que los emprendimientos tienen sus altos y sus bajos, pero cuando emprendemos con un propósito claro y realmente tenemos el deseo de ayudar a otros, las cargas se aligeran. Esta es una historia maravillosa de un padre y una hija que se encuentran el uno al otro para cambiarse la vida. Joe Santos es ese padre. Un emprendedor social internacional influyente en 4 culturas diferentes y cofundador de la asociación Vencer Autismo Portuguesa, la cual ayuda a miles de familias, cuidadores y maestros. Él, después de 25 años de hacer negocios en el área de tecnología, decide en 2015 abandonar sus empresas para dedicarse exclusivamente a proyectos con impacto social positivos en el mundo, siendo nombrado en 2016 como uno de los 10 mejores emprendedores sociales de Portugal. Y todo esto inspirado por uno de los grandes amores de su vida, su hija Kawi. Los invito a conocer a Joe y su historia. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Joe, bienvenido a mi podcast. Gracias por este tiempo que me estás dedicando para este tema tan interesante que vamos a tratar desde mi punto de vista. ¿Cómo estás? Qué bueno, hola Beatriz, guapísima, gracias, es un placer estar contigo y es un placer compartir contigo cosas que puedan ser interesantes para otras personas. Vale, bueno, voy a hacer como una breve introducción del tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del autismo, y cuando yo invité a Joe aquí, lo invité pensando pues que su hija, la cual tiene autismo, pues quería que me contara un poco cómo había sido la situación, cómo se sintió en el momento que se dio cuenta de esto o que le dijeron que esto era así. Y luego él me explicó que su hija no es su hija biológica, que cuando conoció a Kawi, pues ya no fue ningún choque en realidad, porque bueno, ya la conoció así, no es que nació, se esperaba una cosa, luego pasó otra, como a veces sucede con muchos padres. Entonces, bueno, antes que entremos a profundidad en ese tema, yo quiero que nos cuentes un poco de dónde eres, en dónde resides y, bueno, de dónde vienes, un poco, un paso rápido por tu infancia. Ok, puedo hacerlo. Claro, tengo varias versiones. Si quieres te cuento la versión de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Venga, tú me vas diciendo. 5 minutos. Si quieres más o menos detalles me vas pidiendo. Yo soy español. Yo nací soy español y norteamericano. Tengo la doble nacionalidad. Mi madre nació en Estados Unidos, se crió allá, y yo nací y me crié en España principalmente, y también en Estados Unidos, en escuelas americanas en España también. Entonces yo crecí pues bilingüe, y por eso me llamo Joe, o me llaman Joe, porque mi nombre oficial es José. Lo que ocurre es que en las escuelas americanas, en vez de llamarme Jose, prefieren llamarme Joe, y desde chiquitito me quedé con Joe. Y viví en España, después fui a Alemania durante un tiempo, tenía una posibilidad para trabajar ahí, me quedé 8 años en Alemania. Y después de eso trabajaba en una multinacional, en Siemens, en una central de telecomunicaciones para todo el mundo, y así conocí también Portugal, entre otros países, que trabajaba con ellos, digamos, muy próximo. Y llegó un momento que quería crear mi propia empresa. Pensé, yo ya he aprendido todo lo que tengo que aprender de multinacionales, me ha ayudado a estructurarme, especialmente en Alemania, ¿no? Y ahora quiero crear mi propia empresa. Y entonces, buscando formas de crear mi propia empresa, llegué hasta Cascais. Ya conocía Cascais, es una ciudad que está al lado de Lisboa, que es un poco como los que conocen España, es como la Marbella para España, es como Cascais para Portugal, un poco así, un poco un lugar paradisíaco, paradisíaco.
Es un lugar muy bonito, que tiene una temperatura fantástica, muy privilegiada. Normalmente en invierno es menos duro el frío y en verano también es un poco más fresquito. Bueno, tiene un montón de condiciones y toda la gente bonita, hablan en Cascais y no sé qué. Bueno, y tuve la oportunidad de ir a crear una empresa. Creé en el proceso varias empresas, no solo una, y en varios países. Y en ese proceso que yo estoy con mi sueño de crear empresas y ganar dinero, que era lo único que tenía en la mente, además de divertirme, conocí a Susana, a mi mujer. Y ahí antes que me hables de Susana, cuéntame un poquito más a qué te dedicabas en estas empresas y en qué trataste de emprender. Vale, las empresas, yo venía en Siemens, trabajé en telecomunicaciones y yo llegué a ser, tenía responsabilidad sobre varios países y trataba todo el tema de telecomunicaciones, redes de telecomunicaciones. Entonces ya estaba muy familiarizado a trabajar con muchos ingenieros y eran ventas, ingenieros y la parte financiera, planificación, etcétera. Y cuando voy a crear mi propia empresa, lo único que buscaba es qué empresa puedo montar que gane dinero. Ese era el único objetivo. Entonces surgió la oportunidad de abrir una empresa de telecomunicaciones que gestionaba envío de mensajes a muchos países del mundo. Y empecé con ese sueño y resulta que al poco tiempo empezó a funcionar. Trabajando muy duro. Me acuerdo que me despertaba muy temprano, estaba muy motivado, me acostaba muy tarde. Tuve hasta problemas de salud por tomar tanto café y olvidarme de comer y de dormir y esas cosas. Pero efectivamente la empresa tuvo mucho éxito. A los 8 meses ya era rentable por sí sola y más o menos al año y medio ya estaba facturando unos 3 millones de euros por año y después pasó a los 5 o 6 millones, era el nivel de facturación que tuve durante varios años. ¡Qué rápido! Entonces, pues eso funciona muy bien, lo que todo el mundo diría que éxito, ¿no? Eres una persona de éxito. Pero bueno, cuando ya tienes 2 coches y 2 apartamentos y ya tienes todo lo que querías. Yo no he sido nunca de tener mucho, ¿ok? Mi objetivo era ganar dinero y desde pequeño siempre quería ganar mucho dinero para poder ayudar en grande. Y pensaba que era con dinero que se ayuda en grande. Y entonces en el 2015 hablé en el TEDx Oporto. Este es el TEDx Saliendo Posible, que tú conoces muy bien. En el 2015 hablé en el TEDx Oporto y la reacción fue tan increíble. Yo contar la historia de Kawi, ahora hablaremos de ella. Y ahí es donde mi vida cambia para dedicarme a non-profit. Creo que vamos a volver atrás para conocer a Susana. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo pasó? Por internet. Okay. Por internet. Yo estaba soltero. Te voy a contar una cosa que no sé si sabes de las portuguesas. Bueno, no sé cómo son ahora, pero cuando yo vine a Portugal, yo cuando intentaba hablar con alguna mujer portuguesa, la primera palabra que decían era no. Y yo decía, pero ¿por qué? Si solo quiero hablar, solo quiero hacer amigos, ¿no? Entonces era muy difícil hacer amigas. Y entonces yo, que soy de tecnología, pensé, pues voy a la tecnología, me meto en un site de estos de personas que quieren conocer personas y ya está. Y un día, pues de esas cosas, que me puse a hablar con ella y estábamos lejos, ¿no? Porque ella vivía en Oporto y yo en Cascais, pero empezamos, tuve muchas amigas en ese percurso, gracias a esa modalidad de conocer personas. Y con Susana tenía una amistad que pues de vez en cuando charlábamos y esa amistad fue creciendo hasta un día encontrarnos en el medio de las 2 ciudades y luego a partir de ahí empezamos a conocernos y empezamos a construir. Y entonces, desde que comencé a hacer amistad con Susana, ella me decía que tenía una hija diferente, ¿no? Y bueno, yo pensaba, pues vale, pues ok, qué interesante. Y después ya cuando la conocí, me acuerdo perfectamente el día que conocí a Kawi, pensé, wow, espectacular, porque hace las cosas que el resto de la gente no hace. Y me pareció fantástica y deliciosa. Tenemos una foto de Kawi, no es una foto, si pongo aquí el dedo, ¿veis aquí esta cara? Esto es un cómic de un amigo jordano,
que le regaló a Kawi por su cumpleaños ese dibujo. Es un cartoonist conocido en su país. Bueno, está por ahí Kawi. Ya veréis fotos en algún lugar. Y a mí me pareció una cosa deliciosa. Era diferente, era un desafío completamente diferente. También yo estaba enamorado de la madre de Kawi. Y bueno, también a lo mejor eso ayudaba en yo querer ayudar o querer entrar en esa familia, ¿no? ¿Qué edad tenía Kawi cuando la conociste? Tenía 8 o 9 años. Y cuando Susana te decía que ella era diferente, ¿te explicaba por qué era diferente? Sí, me explicó por qué era diferente. Vale. Pero yo me acuerdo un poco, yo creo que yo le hacía las preguntas que suele hacer la gente, que es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y no hay respuestas de un por qué, porque no sabemos, ¿no? Y de hecho, lo que nosotros hemos aprendido con todos estos años es que lo importante no es el por qué, sino dónde estás hoy y dónde quieres llegar, ¿no? Y el pasado, ya está, no lo puedes cambiar, ¿no? Y eso ayuda a relajar y a trabajar. Bueno, y entonces en este camino sigo avanzando en el tiempo. Susana y yo empezamos a trabajar con Kawi unas 32 horas por semana, de 1 a 1. Y lo hicimos durante 2 años, sin parar. Y a Kawi empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Cuando conocí a Kawi no miraba en los ojos, estaba siempre haciendo lo que hacen personas con autismo, rodando objetos, o estaba sola en una esquina de la sala. Tenía sus estereotipías, por ejemplo, ella cogía los dedos de la mano y los empujaba para atrás hasta aquí, todos, y eso a nosotros nos dolía un montón. Después hemos venido a entender que eso a ellos no les duele, si no, no lo harían, ¿no? Pero para nosotros eran esas cosas que eran, pobrecita, y está sufriendo, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con ella. Kawi no tenía contacto visual, era nulo. Muchas veces explico, ella cuando le pedíamos para llevar los platos para la cocina, pues caían los platos, en la mesa siempre le daba siempre había vasos de agua cayéndose. Bueno, era así todo más diferente de entender. Pero cuando fuimos entendiendo y empezamos a trabajar con ella con esa intensidad, ella empezó a mejorar. Entonces, pero las mejorías eran muy, muy pequeñitas. A lo mejor un contacto visual de medio segundo tornaba un contacto visual de 1 segundo. Pero nosotros ya veíamos, ok, si ha conseguido mirar 1 segundo, ¿quién dice que no va a conseguir mirar 2? Y si conseguimos 2, estaremos más cerca de 5. Y de 5 vamos a 10 y por ahí fuera, ¿no? Hoy, de hecho, Kawi tiene un contacto visual, bueno, tú la conoces. Sí. Perfecto. Y además de tener los ojos grandes y preciosos. Bueno, y eso fue el resultado de trabajar. Entonces, en este tiempo que trabajamos durante esos 2 años y vemos muchas mejorías de Kawi, empezamos a compartir con el mundo que no sabemos, o digamos, compartir con el mundo que existe esperanza y que existe algo que podemos hacer, que no entendemos por qué conformarnos con lo que otros no lograron, ¿no? Vale. Y entonces pues empezamos a compartir con grupos de 4 personas o de 2 personas, o preparábamos una reunión y aparecían 10 personas. Ahora me río, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer terminamos un workshop de 3 días con 380 personas. Entonces, pero bueno, empezamos así, queríamos ayudar, y entonces pues si aparecían 2, pues les ayudábamos. También era diferente, hace 10 años la gente entraba y parecía un funeral aquello. Vamos a hablar de autismo y qué me quieren vender, ¿no? Era una cosa... Lo primero es cómo convocaban a esta gente. Metíamos... entonces tampoco sabíamos muy bien, entonces metíamos pedíamos algún periódico para publicar, o yo no sé si habíamos empezado ya con Facebook. Es probable, porque nosotros empezamos muy temprano con Facebook. A lo mejor metíamos algún post en Facebook y esperábamos que alguien fuese, o nos asociábamos con alguna otra asociación donde íbamos. Me acuerdo de dar conferencias en Cascais, en Lisboa, en Coimbra. Pedíamos a otras asociaciones, oye, ¿queréis que vayamos a dar nuestro testimonio? Y bueno, nos pedían.
En el momento que estaban, bueno, que tu esposa y tú, que tu pareja y tú se reunían con Kawi todas esas horas a la semana, ¿tenían la orientación de algún experto o nada? ¿O eran cosas que ustedes, por sentido común, digamos, iban decidiendo hacer, ¿cierto? Ok, nosotros fuimos a Estados Unidos, empezamos a trabajar con Kawi porque bueno, buscamos algunas soluciones y encontramos una en Estados Unidos que parecía que podía ser interesante. Entonces pedimos unos materiales, comenzamos a testar y eso es donde empezó a mejorar Kawi. Entonces fuimos a hacer un curso que se llama The Sunrise Program en Estados Unidos, de 5 días. Hicimos el curso y empezamos a aplicarnos con lo que habíamos aprendido esa semana en el curso. Luego ellos tienen muchos vídeos online y no sé qué, pero era con lo que aprendimos y claro, y usando nuestro sentido común. Y ahí empezamos a aprender y buscamos voluntarios. Teníamos voluntarios. Nosotros no hacíamos 32 horas por semana con Kawi. Nosotros hacíamos siempre que podíamos, pero teníamos voluntarios. Teníamos siempre entre 6 y 10 voluntarios que venían a casa, que hacían 2 horas de sesión y después cada 15 días o cada mes nos reuníamos con todos los voluntarios y redefiníamos la estrategia y los objetivos que queríamos hacer con Kawi. Entonces fuimos aprendiendo. ¿Cómo trabajando. conseguían esos voluntarios? Poníamos carteles en las universidades, una vez nos hicieron un artículo en el periódico y apareció y vinieron un montón de voluntarios. Decíamos a todo el mundo que necesitábamos voluntarios y realmente los voluntarios aparecen. La gente no se permite, a veces dicen, pero ¿cómo voy a tener un voluntario y cómo no voy a pagarles y cómo no sé cuánto? Sí. Y hay muchos jóvenes que quieren ayudar y que están buscando esa oportunidad y hay que dársela. Vale. Y si es para nuestros niños mejor, y hay que confiar también que van a hacer un buen trabajo, ¿no? Y ustedes de alguna manera entrenaban a esos voluntarios y les explicaban lo que tenían que hacer, ¿ok? Exacto. Y ¿me puedes decir para otros padres que estén en una situación parecida a la que están ustedes, 2 o 3 ejercicios que hacían con ella? Ok. Hay una parte de autismo que no es muy comprendida, que es la parte de las estereotipías o movimientos repetitivos. Resumidamente, las personas con autismo tienen estereotipías o hacen movimientos repetitivos para calmarse. Entonces, imagínate el día que tú tienes resaca. El día que tienes resaca, llaman por tu nombre y no respondes. O te piden para hacer algo y no lo haces, o lo haces mal, ¿no? Ese día, lo que tú acostumbras a hacer, a veces lo hacemos, a veces no, pues a lo mejor te balanceas el cuerpo, o buscas alguna cosa que te calme, o vas a meditar, o lo que sea, ¿no? Ellos lo que están haciendo es, como la mayor parte de ellos son sensorialmente súper sensibles, y como si todo entrase al máximo volumen y tuviesen ellos que digerirlo o hacer sentido de tanto que está ocurriendo, la fórmula que ellos encontraron para calmarse es hacer la estereotipía. Entonces mucha gente cree que la estereotipía es el problema porque tienen vergüenza de estar en la calle y ser vistos con alguien, aunque sean sus hijos, que está haciendo cosas raras, ¿verdad? Entonces, si nosotros no entendemos la estereotipía y que intentamos frenarla, lo único que estamos haciendo es pidiendo a nuestro hijo o hija que busque otra estereotipía, ¿verdad? Porque necesita regularse. Entonces, si entendemos, y yo creo que esta es la parte más importante para entender autismo, si entendemos esto y que el momento que nuestros niños están en estereotipía, para ellos es porque tienen demasiado y les damos la oportunidad de calmarse, eso ya es una grandísima ventaja. Y después de entender que ellos nos entienden, que ellos a lo mejor no miran para nosotros, pero nos entienden. Que a lo mejor no responden a nuestras preguntas, pero nos entienden. Entonces, todo esto es un chip que tenemos que cambiar nosotros, que a pesar de que nuestro niño no se comporta como nosotros nos comportaríamos o como se comportan otras personas, ellos están conectados y están recibiendo nuestra información. Solo que para ellos es más difícil después expresarlo, responderlo, o más difícil o no tienen ninguna motivación en hacerlo.
El autismo es un poquito más que esto, pero resumido, que la gente entienda, las personas con autismo son hipersensibles, eso es demasiado para digerir para ellos, y entonces lo que hacen es buscar una alternativa, por ejemplo, hacer así con las manos. Si cualquier uno de nosotros, o uno de los consejos que doy, o digamos 2 ejercicios que puedo dar a los padres, que era tu primera pregunta. Uno muy sencillo, que es observar, aceptar y no intentar cambiar nada, porque nosotros como padres estamos constantemente diciendo a nuestros hijos para que hagan, que no hagan, que para la izquierda, para la derecha, ¿verdad? Simplemente ser con vuestros hijos, permitiros ser durante 5 minutos, 10 minutos. Este ejercicio nosotros lo hacemos en nuestros workshops de un día para otro, por eso nuestros workshops duran varios días, porque nos da tiempo a las personas ir a casa y poner en práctica y después volver al workshop. Uno de ellos es este, y los testimonios que tenemos de los padres son transformadores, y lo único que hicieron es no hacer nada. Ese uno, primer ejercicio. Segundo ejercicio, cuando vuestro hijo esté en estereotipía, vosotros intentar imitarlo, pero el objetivo no es imitar, es hacer lo mismo que hace tu hijo, pero con el objetivo de tú entender por qué está haciendo eso, o qué sensación está a extraer de esa acción. Por ejemplo, tenemos un niño que está mirando dentro de la máquina de lavar ropa cómo la cosa gira. Si tú te permites hacer lo mismo, si te permites interiorizar eso, lo que va a ocurrir es que vas a ver que eso es calmante. Entiendo. Y ahí entiendes a tu hijo y además le estás pasando un mensaje que es: estoy contigo, no estoy contra ti, ¿verdad? Porque ellos pasan toda la vida tener todas las personas, incluso sus padres, contra ellos, ¿verdad? Entonces esto es poderosísimo, muy poderoso. Y después existen las técnicas para trabajar los verdaderos desafíos de las personas con autismo, ¿no? Como el mundo cree en su mayoría que el problema es el comportamiento estereotipado, repetitivo, entonces están intentando amoldarlo o quitárselo. Y entonces solo encuentran oposición. Si vas con ellos y les demuestras esto, después puedes trabajar el resto de los aspectos que son los verdaderos desafíos de autismo, que son poco flexibles, tienen un tiempo de atención para estar ligado contigo muy corto, tienen dificultades con el contacto visual y les cuesta comunicar verbalmente. Estas son las cuatro de varias áreas. Tenemos también los comportamientos y la salud, que son los verdaderos motivos por los cuales las personas con autismo tienen una dificultad en socializar. Entonces eso es lo que se tiene que trabajar, no la socialización. Ese es el objetivo. O que estudien matemáticas, o que estén atentos en la sala de aula, o que hagan lo que les pedimos. Pero el problema no es ese es el síntoma. Necesitamos trabajar esta musculatura que ellos tienen naturalmente más débil para que lleguen a ese lugar. Eso es lo que hacemos desde Vencer Autismo, ayudamos a que todos entiendan autismo para poder ayudar a sus niños, y que los cuidadores sean el motor de mudanza y no Vencer Autismo. Porque uno de los problemas del autismo es que el modelo que existe es un modelo terapéutico, que significa que tu niño solo mejora cuando va a terapia, porque cuando está en casa no hace nada. Y lo que nosotros proponemos es que padres, profesores, todos los que están en su día a día normal con la persona con autismo, sean parte del cambio, y lo pueden ser. Tengo demasiadas preguntas ahora mismo. Una solo. Yo soy hombre, yo no consigo responder 2 preguntas al mismo tiempo, así que no. Trátame bien. Como una cosa a la vez. La primera que me llama la atención, tú me hablas de Kawi, bueno, que la conociste aproximadamente con 8 años. Estoy poniendo a Kawi como ejemplo para proyectarlo en un montón de niños. Bien. Vale, antes de ese tiempo, ¿se hizo algún trabajo de terapia con ella? Esto es un poco para entender qué pasa si, bueno, a lo mejor los primeros años de la vida de mi hijo o de mi hija no supe qué hacer, digamos, me quedé en blanco sin saber a quién recurrir, y empiezo más tarde, empiezo cuando está más grande. Hay soluciones todavía, ¿cierto? Siempre. La esperanza es lo último que se pierde.
hay muchos padres que llegan y dicen, por ejemplo, tuvimos un testimonio precioso ayer, una madre de un niño con 25 años, que solo empezó a hablar a los 15. ¿El niño? Sí, wow. ¿Verdad? Entonces ella pasaba su testimonio a otros padres, ¿no? Que otros piensan, mi niño tiene 8 años, no habla, nunca va a hablar. Es lo que le dicen. El crimen es que hay personas o profesionales de salud que dicen a los padres, su hijo tiene 8 años, no habla, nunca va a hablar. Y eso a mí me parece peligroso. Porque igual que yo puedo decir lo que yo pienso. Yo pienso que... a ver cómo explico esto. Por ejemplo, yo le digo a los padres de niños con autismo que me dicen que su hijo no habla, que yo creo que va a hablar. Yo no tengo ninguna prueba de que va a hablar, pero creer que va a hablar les va a ayudar mucho más que creer que no va a hablar. ¿Entiendes la diferencia? Estoy totalmente Entonces, bueno, tú igual, tú viviste un proceso de transformación porque creías que era posible. Exactamente. Durante un día no lo creías, pero después... Aunque los médicos decían que no, la ciencia dice que no, que lo que yo tenía no tenía cura, pero yo creía que sí tenía. Atención, es que la ciencia es una media de situaciones de otras personas. Exactamente. Y cada persona tiene su propia historia y es imposible saber lo que va a ocurrir. Es imposible. A lo mejor de aquí, dentro de 2 minutos, como ocurrió en México, ahora tenemos un terremoto aquí en Oporto y se cae abajo. Yo qué sé. Si voy a conseguir o no, ¿no? Yo me siento muy afortunada, siempre lo digo, de vivir en una época donde contamos con tantos avances tecnológicos, pero no debemos, creo, colocar todo el peso de lo que nos pasa en la tecnología. Nosotros somos seres poderosos con capacidad de cambiar cualquier situación y la razón principal es porque hemos vivido cosas que otros no han vivido y eso nos da perspectivas distintas de la vida que otros no han tenido, incluyendo entre esos otros a los profesionales de la medicina o a los profesionales cualesquiera que estemos hablando. Bien, en tu historia yo te dejé hablar, pero hubo un pedazo ahí que como que se quedó un poco vacío y quiero que lo expliques mejor. Cuando conoces a Susana, conoces a Kawi, empiezas a involucrarte con ella, tú seguías con tu negocio, supongo, con tu empresa, sí. ¿Cierto? Sí, vale. Sí. ¿Y en qué momento pasa, ya medio lo explicaste, pero me gustaría que lo explicases mejor, que tú decides, yo voy a dejar esto que estoy haciendo de telecomunicaciones y me voy a pasar a esto otro y quiero que nos expliques exactamente qué es esto otro y cómo llegas allí? Vale. Básicamente, resumiendo mucho, ¿no? Porque la vida son un montón de sabores, pero resumiendo mucho, te voy a contar más mi transformación interior, que es la que realmente genera el cambio, más que la material. Hablé en el TEDx Oporto 2015, el 18 de abril del 2015, y conté la historia de Kawi y de uno de los niños que acompañábamos en el centro en Vencer Autismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros ya habíamos en este camino de compartir con otros padres, también decidimos ayudar más niños haciendo terapia con ellos. Entonces tuvimos hasta 35 niños y mejoraban un montón. A cada año reducían su condición de autismo en media en 10%, lo cual es pues, una cifra fantástica y pensábamos, bueno, tenemos una solución, etc. Entonces me invitaron al TEDx Oporto para hablar de mi experiencia y conté la historia de Luis y la historia de Kawi. Y cuando termino de hablar, se levantan las más de 1000 personas que había dentro del Alfándega de Oporto, que es un edificio todo antiguo y con un montón de eco y así, y se ponen a aplaudir durante más de 60 segundos. Y yo pienso, ¿qué aconteció? Aquí aconteció algo bastante espectacular, ¿no? Entonces, la mía es, ok, me dedico a empresas, a hacer dinero, pero nosotros con información o con pasar una experiencia de vida o contar una historia, o contar 2 historias en este caso, conseguimos que se emocionen 1000 personas, que muchos de ellos estén llorando y que empiecen a lloverme mensajes en Messenger y en Facebook y no sé qué, de personas que dicen, gracias a esos 15 minutos que vi, he cambiado mi forma de ser con mi hijo y mi hijo está mucho mejor que antes.
Entonces ahí piensas, wow, esto es verdaderamente transformador, ¿no? Lo otro es, como yo digo, es jugar a las empresitas. Y entonces a partir de ese momento empieza una transformación. Eso fue en abril. En agosto había dejado ya todas mis empresas, me dedicaba solo a vencer autismo y proyectos de impacto social. Estuve ayudando, bueno, de hecho ayudo en varias ONGs como director o como asesor o lo que sea. Al final estoy ahora, pues me dedico a lo que haga bien al mundo. Por ejemplo, el haber ayudado a Dani con su proyecto del TEDx Sardindo Posillo, porque sabía que pasar vuestros mensajes al mundo es muy importante, porque tiene un efecto de replicación muy grande y transformador. ¿Ves? Ahí es donde tú decías tecnología y el ser humano, ¿no? Y parece como que medimos todo de esa forma tecnológica y de números y no sé qué, pero no se mide esto de que tú subas al palco con tu talk y cuando la vean otras personas, especialmente personas que están pasando por un episodio como pasaste tú, que vean eso, que se permitan pensar diferente y su vida cambia para siempre. ¿Cuánto vale eso? Es que no se puede cuantificar en dinero, pero es una cosa grandiosa. Y esas son las cosas que a mí me atraen y que ahora hago. Ayer estaba hablando con Vit, ¿te acuerdas de Vit, de Liberland? Sí. Para montarle el TEDx Liberland ahora en agosto, wow, allí en Serbia. ¿Y por qué? Pues porque es algo bueno para el mundo. Sí. Entonces yo tengo ahora la suerte que me dedico a hacer eso. Juego con lo que pueda impactar positivamente al mundo, y eso es lo divertido, ¿no? Sí. Bueno, nombraste a Dani, para los que están escuchando, Dani es uno de los organizadores del TEDx en Sardindo Posillo, aquí en Galicia. Vale. Pues diría, es el organizador, lo que pasa que como él está loco se metió y bueno, hizo una cosa espectacular, porque realmente el evento fue absolutamente increíble para ser el primero. El nivel de los oradores, y tú estás ahí, fue increíble. Increíble. Sí. Y para ser el primero, vamos, fue todo una cosa fabulosa, maravillosa. Vale, Joe, mira, yo siempre hago 3 preguntas al final de las entrevistas y voy con la primera de ellas. ¿Qué había en la cabeza de Joe? ¿Qué crianza tuvo? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Qué pasó en tu vida para que cuando tú conociste a esta personita diferente, que ella también habló en ese TEDx y me pareció increíble, de hecho tuvo una ovación en pie? ¿Ella qué edad tiene ahora? 20 años, una chica hermosa con una ovación en pie, que ojalá esté pronto en las redes sociales su talk. Y pues, ¿qué pasó en tu vida para que cuando tú conocieras a Kawi, tú vieses algo maravilloso en ella y no un problema como a veces suele ver la gente? ¿Tuviste quizás un desafío, algo bonito? ¿Qué pasó allí? No sé, pero fui criado con mucho amor. Mi madre nació en Estados Unidos, se crió, pero venía de una familia muy conservadora. Entonces mi madre, a pesar de crecer en Estados Unidos, fue educada por unos padres muy conservadores. Entonces ella vivía en un mundo muy liberal, pero en una casa muy conservadora. Y ella dice que fue muy reprimida durante su vida. Entonces, a mí, bueno, lo ha comentado muchas veces con nosotros, conmigo y con mi hermana, que ella no quería que nosotros viviésemos en represión. Entonces nos dio mucha libertad, pues, pero mucha libertad. Yo era siempre el amigo bueno, yo siempre podía llegar a casa más tarde, yo siempre tenía dinero para salir con los amigos, yo siempre tenía eso, pero también tenía, de parte de mis padres, un sentido de igualdad. Mis padres vivieron también en Florida, cuando había esclavitud todavía en Estados Unidos. La primera vez que fueron a Florida, mi madre se acuerda que se metió en un autobús, fue para la parte de atrás, el conductor del autobús paró el autobús, se fue hasta ella y le dijo, eso es para los negros. Oh, Dios. Y le mandó sentarse más adelante. Mi madre cuenta varios capítulos de estos. Mi madre llora hoy todavía, mi madre tiene 87 años,
llora cuando se acuerda que ella les servía, había personas de raza negra que compraban la comida en el restaurante y tenían que ir por la puerta de atrás. Por ellos, por la familia de mi madre y mis abuelos, les servirían a la mesa. Claro. Pero incluso por miedo, ellos pedían la comida y la compraban por la puerta de atrás. Entonces, mi madre siempre me contaba estas historias, ¿no? Y yo tuve de pequeño, tenía amigos negros cuando vivimos en Miami, y guardo perfectas memorias, y entonces yo creo que a lo mejor, no sé, que el hecho, nunca conviví con personas con alguna diferencia física o mental o de comportamiento, pero creo que fui mis padres fueron muy claros explicando que somos todos iguales. Vale. Y es probable que fuese algo así. Y después yo soy muy curioso y soy un poco fuera de la caja y me gustan las cosas diferentes y me gustan los desafíos. Me gustan desafíos si tienen un fin social. A lo mejor y estaba enamoradísimo y como estoy enamorado de Susana, entonces, pero la tenía que conquistar, ¿no? Entonces en esos momentos todavía estaba ahí en la conquista y claro, tengo una historia muy bonita. Cuando la primera vez que las niñas vinieron a mi casa en Cascais, limpié la casa entera, vamos, organicé toda la casa y no sé cuántos. Y el fin de semana siguiente había un concierto de Seal en Cascais y yo compré billetes de primera o segunda fila, así alucinantes, y yo quería llevar a Susana, ¿no? Iba a buscar a Susana al tren y íbamos directos al concierto. Le dije a ella que viniese toda vestida, preparada, yo iba de chaqueta, bueno, todo increíble. Imagínate, había limpiado tan bien la casa, que seguro que en esa limpieza tan profunda tiré los billetes del concierto a la basura. Entonces nos quedamos sin concierto. Y esto era solo para impresionar, no a las niñas sí, pero eran pequeñas, era para impresionar a Susana, ¿no? Vale. Y, por ejemplo, las niñas en el caso, ¿son dos niñas? Sí. En el caso dos mujeres, ya. Ya, y también tienes un hijo varón, ¿cierto? Sí, Joey. Ok. En el caso de Kawi, ¿cómo crees que se hubiese sentido en ese concierto? Entendiendo que son tan sensibles y tan vulnerables a... Ok. El concierto era solo para Susana, ¿ok? Vale. Pero Kawi le gustan los conciertos. Antes, no lo sé, no era tan sensible. Kawi no es sensible, por ejemplo, a los olores, o era mucho más. Era sensible al contacto visual, le costaba mucho también mirar para algunas cosas, pero yo creo que nunca fue súper sensible a los sonidos. No. Entonces, cada persona con autismo tiene una configuración única, vale, de su sensibilidad, y que varía con el tiempo. Y normalmente cuando ellos pasan a tener menos autismo, pasan a tener también menos sensibilidad. Okay. Es muy interesante. Kawi, por ejemplo, no sentía dolor, ninguno. Tenía una herida en el pie y tenía una uña, de estas uñas que se quedan, no sé cómo se dice en español. Las uñas incrustada, que se te pone el dedo gordo del pie así. Sí. Podías tocar, podías apretar, nada, no sentía nada. Esto explica niños que se hacen daño a sí propios, no se están haciendo daño, ¿no? Esto de que yo decía de Kawi, sí. Y los padres se preocupan mucho y hay que entender, por eso nuestras conferencias y workshops que ya hemos dado para más de atención en directo, solo ahora hemos empezado a hacer por videoconferencia, llevamos ya más de 60.000 personas en nuestras conferencias gratuitas sobre entender autismo, exactamente para que todos entiendan desde el punto de vista de sus niños, y a partir de ahí es mucho más fácil entender, trabajar con ellos, estar más tranquilos. Queremos que los padres estén confiantes y llenos de energía para poder ayudar a sus niños, no que estén llenos de miedo pensando en una cosa que no ha ocurrido todavía. Vale.
La segunda pregunta, y luego quiero que me expliques mejor cómo te pueden contactar y el tipo de conferencias que hacen. La segunda pregunta es, o más bien una sugerencia, ¿qué le dirías a esos padres que, a diferencia de ti, que tú elegiste quedarte allí, conociste a Kawi y dijiste, yo me quedo en esta vida, esta es la vida que quiero para mí, la elijo? Esos padres que, bueno, se quedan embarazados un día, están como ahí con una ilusión, nace el bebé y de repente, oh sorpresa, esto no es lo que yo me esperaba. Pero no porque no sea lo que yo me esperaba, quiere decir que sea algo negativo. Entonces, ¿qué le dirías a esos padres que chocan con esa situación? Y que como dices tú, cuando dijiste lo de que al principio era como una cosa ahí súper seria, que parecía como, creo que dijiste un funeral o como de luto, que se quedan con esa, como impactados, ¿qué le dirías? O sea, ¿dónde tienen que colocar su enfoque? ¿Qué cosas tienen que pensar? Sí, el problema de eso ocurre por un hecho que es el verdadero problema de autismo. El problema del autismo no es el autismo de quien lo tiene, el problema es el estigma negativo. Es que todo el mundo piensa que el autismo es que quien tiene autismo es subnormal, que quien tiene autismo es imprevisible, es agresivo, es un montón de cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Pero que no definen a esa persona y que no tienen por qué tener esos comportamientos si se hacen las cosas o si tenemos las condiciones idóneas, ¿ok? Que nosotros podemos propiciar para nuestro niño. Entonces, hay una parte muy importante que es, primero, entender lo que es autismo de verdad. No desde un punto de vista técnico. Nosotros eliminamos todas las palabras técnicas. Nosotros no damos ninguna conferencia usando una palabra técnica, porque no sirve para nada. ¿Para qué voy a hablar en el sistema vestibular? Si puedo decir, al niño le cuesta tener el sentido del equilibrio, ¿verdad? ¿Para qué voy a hablar del sistema interoceptivo cuando puedo hablar de las cosas que yo siento dentro de mi cuerpo, ¿verdad? O el propioceptivo, que es cómo yo tengo la sensación de que estos dedos me pertenecen y que están conectados a este brazo que está conectado a mi cuerpo y que los puedo mover y que los puedo controlar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que eliminemos toda esa cosa. Yo soy muy crítico de tanta cosa técnica y tanta cosa, y que no me malinterpreten, científica. Explico por qué. Yo soy completamente a favor de estudios científicos, completamente a favor. Ahora, nunca digan a unos padres que no creen en lo que les están diciendo por intercambiarlo con un estudio científico de otros niños. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, esa parte no la entendí bien. Ok, imagínate. Nosotros acompañamos un montón de familias. Sí. Entonces, si un montón de familias dicen, he hecho esto y funciona con mi niño, que alguien no te diga, por ejemplo, no está científicamente comprobado. Pues dices, joder, pero si es que tenemos aquí 60 padres que están diciendo lo mismo. Pues nadie ha tenido dinero para poder sponsorear ese estudio. Pero ahí está la prueba. Sí. Tenemos que empezar a cuestionar de una forma menos técnica y más con las manos y con la experimentación. Los padres tienen que permitirse experimentar con sus niños. Tener autismo no es para nada algo que solo super especialistas pueden tratar. Lo hemos demostrado con Kawi y lo vemos todos los días con cientos de familias. Que los padres pueden hacer grande diferencia en la vida de sus niños, los profesores también. O sea, todos los que están en contacto con la persona con autismo pueden ser parte activa en la transformación del niño en todo momento. Entonces, entender que no es una ciencia tan complicada. Por ejemplo, muchos padres piensan y nos preguntan a nosotros, bueno, o me preguntan a mí, ¿vos eres psicólogo? O tú eres psicólogo, ¿no? Y digo, no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser psicólogo? Ah, no, porque como eres un expert en autismo, yo soy expert en autismo porque llevo 10 años inmerso en el mundo de autismo, con mi niña, con los niños que acompañamos, con las familias que acompañamos, diseñando soluciones, etcétera. O sea, yo sé mucho más, no,
es que sé infinito más que un psicólogo. ¿Sabes cuántos los psicólogos, no sé en España, pero en Portugal, sabes cuántas páginas de sus libros todos, de toda la carrera de psicología, cuántas páginas estudian de autismo? No. A ver, que lo vea todo el mundo. Dos. Dos. 2 páginas. Con lo que yo he explicado aquí hoy, sabéis mucho más de autismo que cualquier psicólogo que salga de la universidad. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar que, vale, mi niño, que es un ser humano, que tiene sentimientos, a lo mejor no lo expresa como nosotros, pero tiene sentimientos, y que estamos en el equipo con nuestro niño, no con ni con los médicos, ni con los terapeutas, ni con nada. Somos nos, y el equipo somos nosotros padres con nuestros niños. Y estamos ahí para ayudar a nuestros niños. Nosotros somos los que tenemos que cuestionar a los terapeutas y los médicos y los profesores si están haciendo su trabajo, ¿verdad? En vez de, el médico me ha dicho, el terapeuta me dijo, llegó el momento, ya vivimos en la era de la información, todos tenemos acceso a información, a ejemplos, a técnicas. No sé, en Vencerautismo, en vencerautismo.org, tenemos un blog y tenemos vídeos, tenemos más de 800 contenidos que son soluciones que podéis aplicar si tenéis algún niño con autismo, que podéis aplicar inmediatamente con vuestros niños para ayudarles. Sé que tampoco es muy común que haya asociaciones que disponibilizan todos los secretos. De hecho, nosotros no tenemos secretos, lo que queremos es que todo el mundo copie. Nosotros somos lo contrario del resto. Copien, por favor, copien. Y si funciona, copien más, ¿no? Entonces, es muy importante que los padres vean que, tienen un desafío, es verdad. No vamos a decir que el autismo no es un desafío y no vamos a decir que vuestra vida va a ser más fácil, porque no lo es. Vuestra vida va a ser mucho más, vamos a decir, va a tener un grado de complejidad que antes de tener un niño con autismo no tenías. Ahora, tienes 2 opciones. O abrazas el desafío, de verdad, y te metes a fondo y dices, venga, a tu niño o a tu niña, lo vamos a conseguir, y va a ser milímetro a milímetro hacer un camino de Santiago, o lo apartas y no lo quieres confrontar. Y eso te va a estar atormentando todos los días de tu vida y no vas a ayudar a tu niño. Entonces hay que hacer el clic. Y el clic es, hay que aceptar, es que mi niño me va a dar más trabajo, esto es así. Si te nace un niño sin piernas, te va a dar más trabajo, tienes que buscar una silla de ruedas, vas a tener que cambiar de casa, vas a tener que adaptar el coche, pues ya está, pero lo haces, ¿no? Sí. Claro. A mí me parece fundamental algo que dijiste y que yo veo muchísimo en mi entorno, especialmente aquí donde vivo, y es como que lo que los médicos dicen es santa palabra, o lo que los especialistas dicen es santa palabra. Es como que si me mandaron a operarme, yo voy y me opero, y a veces es que yo conozco gente así, sobre todo la gente mayor no pregunta, dicen me tengo que operar y me tengo que operar, y no preguntan, pero ¿por qué me tengo que operar? O hay una solución. Entonces, bueno, una vez más quiero recalcar, lo que pasa es que, bueno, como sabes, este es un tema que me afectó mucho en el pasado, que si bien es cierto que ellos estudiaron para esto y los valoramos y somos afortunados de vivir con ellos, y muchas vidas se salvan gracias a la ciencia, a la medicina, también es cierto que hay otras cosas que nosotros podemos hacer desde el lugar en donde estamos que ellos no pueden hacer. Los que estamos todos los días con los niños somos nosotros, no ellos. Entonces ellos van a poder hacer algo puntual desde lo que estudiaron, que ya, lo que yo digo siempre, que lo que estudiamos ya está caducado en el momento que lo vamos a aplicar, siempre. Tú hiciste una carrera de 5 años, pasaron 5 años, y cuando lo vas a aplicar ya caducó. O sea, esa información ya está vieja. Y digamos que más como en el día a día, en el mundo que vivimos hoy en día, que la información va súper acelerada, todo cambia, lo que antes cambiaba en un año, ahora cambia en una semana. Entonces, creo que es importante aquí como padres, y yo no tengo hijos con autismo, pero bueno, tengo quizás hijos con otros problemas, como todo el mundo, conectar con nuestro corazón y preguntarnos de verdad qué es lo natural. O sea,
como lo que decías de la lavadora, ¿no? O sea, quizás mi corazón me dice, en vez de decirle, ¿qué haces viendo la lavadora? Vamos a hacer esto otro. Ponerme con él a sentarme y sentarme a ver la lavadora. Quizás tu corazón te lo está diciendo y no lo estás haciendo porque te enseñaron que tienes que enseñar esto o tienes que enseñar lo otro, porque si no le enseñas todo eso, entonces no va a ser la persona que tú quieras que sea. Es que no tiene que ser la persona que tú quieras que sea. Tiene que ser... Estoy completamente de acuerdo contigo. Si tuviésemos que resumir cómo tratarías autismo en 2 palabras, serían con amor. Con amor. Me encanta, muy bien. Es la única forma. Es que es la única forma que funciona. Es que el otro es como dar con un martillo e intentar amoldar una cosa que es un ser humano. Es que no, el amor funciona. Funciona. Aunque no tengas técnicas, funciona. Es que aquí está el clic de la cuestión, que no tienes que ser un expert para trabajar el autismo. Lo que tienes que tener es amor. De verdad. No, te amo mucho, pero haz lo que yo digo y no lo que tú quieres. Sí. No, amor de verdad. Yo defino amor como aceptar sin condiciones, aceptar incondicionalmente. Aceptación incondicional. Y en ese momento, y ese es el gran desafío de los padres, es pasar el diagnóstico, que muchas veces es mal comunicado, entonces ellos entran en pánico, porque si les dicen, su hijo nunca va a hablar, va a depender de sí toda la vida, y cuando usted se muera, se va a quedar abandonado en la calle, pues yo como padre también tendría una depresión de 3 años, ¿no? Pero ahí es donde ellos tienen que hacer el clic de, ok, es lo que tenemos, acepto, te amo como eres, aunque no cambies nunca, y pones a trabajar. Soñar grande. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa entiendo lo que tengo. Y después soñar muy alto para llegar ahí. Sí, y bueno, también es un proceso súper transformador para los padres, ¿no? Porque saca herramientas y fortalezas de nosotros que nunca hubiésemos conocido si no nos estuviésemos enfrentando a este desafío. Vale. Esa es la cereza encima de la tarta que te iba a dejar, que es para estos padres que no entienden por qué ellos, etcétera. Primero, preguntar por qué ellos no sirve para nada, porque eso no ayuda. Su niño no les va a preguntar a ellos que por qué ellos fueron culpables de, porque tampoco son ellos culpables de nada. Si tienes un niño con autismo, es lo mismo que si tienes mala suerte y te ocurre otra cosa. O si tienes muy buena suerte, porque en el primer momento tú crees que es mala suerte. Voy a hacer una reflexión. El día que los padres de Kawi supieron que Kawi tenía algo diferente y que podía ser autismo, ellos pensaban que el autismo de Kawi era algo muy malo. Ahora, piensa, 200, no sé cuántos, más de 250.000 seguidores en Facebook que siguen todos los consejos y técnicas que les damos gratis para que ayuden a sus niños. Más de 60.000 personas transformadas en nuestras conferencias para entender autismo. Miles de familias que nos explican cómo su vida cambió gracias a haber tenido la oportunidad de aprender con vencer autismo. Y todo esto gracias al autismo de Kawi. No gracias a Kawi, gracias a su autismo. Ahora dime tú si el autismo de Kawi es algo bueno o es algo malo. Absolutamente bueno y transformador. Absolutamente. Mi última pregunta es, bueno, esto ya casi tengo la respuesta. Una vida, un libro, una frase que te haya transformado a ti para siempre. Es Kawi, sin duda. Como digo, como termino mi TEDx de Oporto, ¿no? Cuando hablé, lo mejor que ocurrió en mi vida es el autismo de Kawi. No es Kawi, es su autismo, que me permitió entender cosas de la vida, de mí, de todos, de lo que quiero, en un nivel o a una dimensión que sería imposible llegar a esto sin un desafío de este tamaño, ¿no? Entonces... Aparte de las personas de Portugal, por ejemplo, personas aquí de España que quieran ir a sus conferencias o a sus workshops, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde los encuentran? ¿Me puedes decir todas las redes sociales, todos los sitios donde los pueden encontrar y qué tipos de servicio o qué tipos de ayuda ofrecen?
¿vale? Nosotros tenemos nuestra página de internet, vencerautismo.org. En este momento solo ofrecemos conferencias, workshops y mentoría, que seguimos solo con personas que hayan hecho el circuito, que hayan pasado por la conferencia y por el workshop, ¿vale? Hasta este momento eran todos gratuitos. Vamos a comenzar a cobrar, pero siempre va a ser accesible para todos. Vamos a empezar ahora en julio a publicar o a extender nuestro alcance a Brasil, porque ya tenemos todos los contenidos en portugués, y en el momento que funcione Brasil, vamos a pasar a llevar todo a toda Latinoamérica, en español. O sea, empezaremos a preparar todos los contenidos en otros idiomas. Si funciona el experimento de Brasil, que estoy seguro que si ha funcionado en Portugal, que solo tiene 10 millones de habitantes, con 200 millones, creo que no es difícil que no funcione, porque nosotros solo necesitamos cubrir los costes. Si cubrimos costes y llegamos a miles y miles y miles de personas más, pues perfecto. Y cada vez tenemos más apoyos, cada vez tenemos más empresas grandes que les gusta lo que hacemos y que quieren ayudarnos. La Unión Europea, Portugal y algunas iniciativas, etcétera. Entonces, pues ahora ya entramos en una fase de crear política pública nueva. Por ejemplo, nuestro ciclo de conferencia de 2 horas, workshop de 6 horas y mentoría, que es una sesión por mes durante 12 meses, tiene un impacto muchísimo mejor. Nosotros estamos viendo una media en la evolución de los niños en contacto visual, comunicación verbal, flexibilidad y tiempo de atención, que son sus grandes músculos débiles, en aproximadamente 6% por mes. Que es increíble, en los primeros meses, ¿ok? Que es donde ellos tienen la transformación mayor, porque empiezan a hacer las cosas de una forma, o nosotros empezamos a hacer las cosas de una forma mejor para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que con muy poco esfuerzo, muy poco tiempo nuestro, porque la conferencia, el workshop está pregrabado, solo tenemos que dar 12 horas de nuestro tiempo, de nuestro coste, para tener un impacto en los niños que es 200 veces superior que tener 2 terapias por semana. Wow. Y la gente dirá, eso es imposible. No, no es imposible, porque estamos formando a los que están todos los días con las personas con autismo, que ya tienen que estar, los padres, los profesores. O sea, estamos usando recursos que antes, en la ecuación antigua, que es la presente, de visión terapéutica, de solución, claro que no funcionaba. Vale, entonces toda esta información ahora no se puede acceder allá en español, está únicamente en portugués, ¿cierto? Cierto. Vale. Y para julio, bueno, empiezan en Brasil y ya para luego... Empezamos en Brasil. Y si funciona Brasil, esto empezará a acelerar muy rápido. ¿Y si funciona Brasil, significa que también habrá fondos. Si funciona Brasil, es porque también la sustentabilidad y todo eso va a sentirse reforzada. Y si eso ocurre, vamos a rápidamente a informar, todo el mundo va a poder acceder a nuestros contenidos, porque ahí es solo cuestión de traductores, traducir, y yo que ya hablo un montón de lenguas y aquí la gente que tenemos, hablamos todos muchos idiomas, es replicar lo que tenemos en otros idiomas, o sea que es muy sencillo. ¿Y hay alguna manera de que alguna persona de habla hispana que quizás te esté escuchando en este momento pueda recibir ayuda de su parte? Porque te entendí antes que me decías que tienen que cubrir como un circuito, ¿no? Primero Sí. las charlas, bueno, como 2 cosas, y luego es que viene la terapia, entre comillas, o sí, terapia. La formación a los formadores. La formación a los formadores, que esa entiendo que sí podría ser en español, porque me estás diciendo que hay muchas personas, pero... Todavía no, ese vamos a tardar más en tenerlo. Lo más importante yo creo que es que ellos hagan el clic, y el clic lo pueden hacer viendo mi TED Talk, el clic lo pueden hacer viendo contenidos que tenemos en internet, que los tenemos en inglés y en portugués. Vale, vale, estaré bueno. Y el portugués muchas veces, yo creo que el español, nosotros tenemos un café, que todos los días a las 4 de la tarde hablamos en directo. Sí. Tenemos gente que viene de Chile, de Uruguay, de Argentina, y hablamos en portugués. ¿Por dónde es ese directo? En Facebook, en la página de Facebook de Vencer Autismo. Vale, 4 de la tarde, Portugal, perfecto. Todos los días 4 de la tarde. Por ejemplo, hoy tenemos preguntas y respuestas, que somos Susana y yo.
que acabamos un workshop que celebramos los últimos 3 días y respondemos a todas las preguntas que no conseguimos responder durante el workshop. Vale. Entonces, la página www.vencerautismo.org, en Facebook igual, ¿cierto? Es en Facebook, si escribís Vencer Autismo en Facebook, es la única que aparece grande. Tenemos 250.000 seguidores, os aparece inmediatamente. En Instagram no. Solo también creo que es vencer_autismo. Vale. Pero si escribís Vencer Autismo, Vencer espacio Autismo, os aparece en Instagram también. Vale. Bueno, yo, ¿algo más que decir? Podría decir mucho más. También podría haber dicho menos. ¿Tu TEDx con qué nombre lo pueden encontrar? ¿Está en YouTube? Sí, procuran Joe Santos TEDx Porto. Ok. Deberían llegar ahí. Perfecto. Bueno, y si no, en la página web de Vencer Autismo. Si van a vencerautismo.org hay 3 vídeos. Hay uno en el que hablo ante la Comisión Europea, hay otro en el TEDx Oporto y hay otro que es Sara Antunes, que también es de Vencer Autismo, que también da su testimonio. Perfecto. Bueno, estoy súper agradecida por este tiempo que me dedicaste. Sé que vamos a poder ayudar personas. Tengo personas que le dije que iba a hablar contigo y estaban súper interesadas en conocer más. Wow. Así que, bueno, esa es la idea, ayudar a transformar vidas. Gracias, Joe. Gracias a ti por hacer eso. Qué bueno que tuviste, ¿ves? Lo que tú pensabas que era algo malo, resulta que ahora te motiva a hacer cosas muy buenas para mucha gente. Así es, ayudar a transformar vidas. Gracias, te mando un beso, un fuerte abrazo y que todo vaya bien. Adiós. Gracias, guapa. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.